Estimados estudiantes de la Microbiología Aplicada 4, deseando que estén pasando un buen día. Hoy presentamos la última clase de este curso que trataremos sobre las generalidades de biorremediación con un especial enfoque en el tratamiento de aguas contaminadas. Vamos a definir el término biorremediación. Vamos a explicar cómo se comportan los compuestos orgánicos en el ambiente, las principales estrategias para degradarlos, en qué ecosistema se trata de degradar, las principales aplicaciones de la biorremediación y con especial enfoque en los procesos microbiológicos que ocurren en los tratamientos modernos de aguas residuales. Diremos que biorremediación, como más o menos la palabra lo ilustra, es el uso de microorganismos para eliminar contaminantes. Hay algo muy importante que debemos de conocer acerca de la biorremediación, es que para aplicarla debemos de considerar dos criterios que se deben de cumplir, no dejarnos ir porque solamente si algo se transforma, ¿verdad? No es una biotransformación como en la clase anterior, ¿verdad? Es distinto. Primero, el sustrato debe ser biodegradable, o sea que sea posible que lo consuma a través de sus enzimas, si bien que lo transformen a través de sus enzimas los microorganismos, pero que los productos finales, o sea, el proceso de bioremediación, sus productos no deben provocar efectos adversos colaterales sobre los ecosistemas. O sea, a partir aquí la premisa que debe prevalecer es que a partir de una sustancia tóxica para el ambiente, la biorremediación nos debe ayudar a obtener una sustancia inocua para el ambiente. Esa es la premisa y lo que a veces pasa, hacemos al revés realmente nosotros en la industria farmacéutica, en la clase anterior, ¿verdad? A veces sintetizamos muchos compuestos que en gran cantidad a lo mejor resultan tóxicos para el ambiente y por eso es la razón de esta clase, que siempre debemos estar pensando en evitar el deterioro del medio ambiente. ¿Cómo podemos clasificar los compuestos orgánicos cuando son vertidos en el ambiente? Va a depender de su forma de evolución en los ecosistemas. Diremos que tenemos compuestos que generalmente reconocemos como biodegradables y que son aquellos capaces de someterse a degradación biológica fácilmente, ¿verdad? Los mismos compuestos que produce la naturaleza ya se sabe que tienen vías para degradarse, desde el microorganismo más pequeño hasta nosotros como eucariotas, animales y plantas tenemos rutas para degradarnos, o sea, del polvo vienes y en polvo te convertirás, eso ya está dicho y eso se considera biodegradable. Luego, los persistentes, esos normalmente los hemos sintetizado nosotros, los plásticos, sobre todo todos los polímeros, ¿verdad? Que la ruta de degradación, la naturaleza todavía no la conoce, o sea, no la ha diseñado porque nosotros hemos diseñado estos compuestos. A eso se les llama persistentes. Y aquí, sobre todo, la importancia de recalcar que esos compuestos que nosotros hemos diseñado también debemos ser capaces de darles, reutilizarlos, ¿verdad? Reducirlos, o sea, las 3 R's, ¿verdad? Debemos de tratar de darles otro uso, o sea, no solamente un solo uso, en lo que la naturaleza o a través de las investigaciones buscamos cómo degradarlos más fácilmente en el momento que ya no los utilicemos. Y al final están los compuestos recalcitrantes, que también la mayoría los hemos sintetizado nosotros, habrá algunos de la naturaleza, pero que resisten la biodegradación en una amplia variedad de entornos, son químicos. Imagínense que es difícil cambiarlos a otra cosa. A veces
entre ellos están los metales pesados. Nosotros quisiéramos que no hubiera tanto metal pesado, pero esos son átomos que por algo los ha creado la naturaleza y nosotros a veces simplemente lo que podemos hacer es diluirlos, ¿verdad? En la naturaleza, porque cambiar el átomo a veces de un metal pesado es una cosa demasiado complicada. Hay que decir que la biodegradación no siempre es deseable en algunos casos de algunos compuestos persistentes y algunos recalcitrantes, porque puede convertir un compuesto que a lo mejor cuando esté en su forma original es inocuo, lo puede convertir en un compuesto tóxico. A veces vemos eso con los plásticos, ¿verdad? Esos que dicen que no tienen PTFE, porque algunos plásticos se degradan a compuestos tóxicos para nosotros. Entonces eso es lo que debemos de evitar, ¿verdad? Desarrollar, por ejemplo, sustancias que mientras están en uso, a lo mejor en uso adecuado, no constituyen un peligro para nosotros, pero que su degradación sí lo constituye. El caso de algunos plásticos, ustedes lo saben, creo yo, mejor que yo. Hay diferentes niveles de bioremediación. Tendremos una bioremediación primaria que se refiere eh, a una sola reacción. O sea, puede haber un compuesto, una reacción aplicada a ese compuesto que hace que se vuelva a una sustancia más consumible por los organismos vivientes, o sea que puede regresar fácilmente al ciclo de la vida. Entonces, pero se refiere la bioremediación primaria a una sola reacción. Entre estas puede existir la desnitrificación, la reducción de hierro o de sulfato. O sea, imagínense el hierro, de repente con una sola reacción puede hacerse disponible a las plantas o a nosotros. Entonces, estas son los tipos de bioremediación primaria. Hay compuestos que son tan complejos que se dice que se reducen a través o se transforman a través de bioremediación parcial. La bioremediación parcial se define como cambios químicos más extensivos que los observados en la bioremediación primaria. Esto puede ser una reacción de denitrificación seguida de reducción o al revés, ¿verdad? Una reducción seguida de una desnitrificación, porque es un compuesto a lo mejor más complejo que necesita más transformaciones para poder regresarse al ciclo de la vida. Finalmente está la mineralización, que consiste en la degradación completa a productos finales como CO2, agua y otros compuestos orgánicos que sean fácilmente consumibles por la vida. Como ustedes saben, el CO2 lo necesitan los microorganismos autótrofos, no solo los microorganismos, cualquier organismo que sea autótrofo, el agua que la necesitamos todos y los compuestos orgánicos diferentes de acuerdo a la naturaleza. Ya hemos visto antes que diferentes organismos pueden utilizar diferentes compuestos orgánicos como fuente de energía o como fuente para sus constituyentes celulares. Entonces, en el lenguaje común, la mineralización, o sea, esto es lo que se esperaría cuando se dice que un compuesto es biodegradable, o sea, que de lo que sea que es, por ejemplo, un polímero plástico o lo que sea, pueda llegar en algún momento conocido, ¿verdad? En un periodo de tiempo más bien conocido, llegar a CO2, agua y algún componente orgánico consumible por algún ser de la naturaleza. Hay diferentes estrategias conocidas de la bioremediación. Digamos que la más básica es la atenuación natural, que consiste en un consumo lento, progresivo de contaminantes por microorganismos naturales. Aquí hay varios ejemplos que se aplican en nuestro país. Tenemos muchos ejemplos. Digamos, el más conocido son los rellenos sanitarios. Si ustedes conocen los rellenos sanitarios, lo que hacen es poner una capa de basura, ponerle una cobertera, luego otra capa, una cobertera, una capa, una cobertera, para evitar estos gases, ¿verdad? Y así se van poniendo coberteras para evitar
la contaminación del aire, pero se va haciendo una degradación y se va lixiviando. Se supone que con el tiempo los mismos microorganismos de los desechos van a lograr que se consuman los contaminantes y que se realice la mineralización, que es lo que queremos, ¿verdad? O sea, que se degraden a los componentes mínimos y que después puedan ser aprovechados. También en esta publicación de Oakley de tratamiento de aguas residuales domésticas en Centroamérica hay varios ejemplos para los tratamientos de aguas de formas de atenuación, las lagunas, y varios sistemas de ingeniería, ¿verdad? Para lograr la degradación de los contaminantes en el agua. Luego, hay formas más sofisticadas para biorremediar, como la estimulación, que es aplicar ciertos nutrientes para estimular la actividad de las poblaciones microbianas nativas. Aquí la situación con esto es que se necesita conocer bien los contaminantes del elemento, ¿verdad? O del ecosistema o del desecho que queremos tratar, y se complementa con ciertos elementos para acelerar la actividad de las poblaciones microbianas nativas y poder obtener una degradación más rápida. Digamos esto es lo que luego se trata de hacer. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que tenemos ahora. O sea, de realizar la biorremediación de una forma más rápida. Y finalmente está la bioaumentación, que es la siembra de microorganismos específicos, adecuados para degradar ciertos contaminantes del sistema. Esto, digamos que es un poco complicado también porque hay que tener muy claro cuál es el contaminante, qué microorganismo lo va a consumir rápidamente y que evitar que luego ese microorganismo quede allí contaminando, ¿verdad? Este todavía es un mecanismo un poco complicado de realizar. Se necesita muchos conocimientos de química, muchos conocimientos de microbiología y de ecología, ¿verdad? Para realizar este procedimiento. ¿Sobre qué ecosistemas se pueden aplicar estas estrategias? Ahora los humanos hemos contaminado mucho los suelos y sobre todo los acuíferos, las fuentes de agua, ¿verdad? También hemos contaminado el mar con el petróleo, ¿verdad? Y contaminamos mucho el aire. Entonces, todas estas estrategias mencionadas anteriormente se pueden aplicar a cualquiera de estos tres ecosistemas. De forma, normalmente se hace individual, pero si lo hacemos igual individual, afectamos a los otros ecosistemas, agua, suelo, agua ya sea de agua dulce o agua de mar, y al aire también. En nuestro caso, yo quiero que nos enfoquemos en la calidad del agua en El Salvador, porque digamos que es el recurso quizá más utilizado, ¿verdad? Para todo, que su ciclo está corriendo constantemente y que bueno, y que gracias a Dios hay estudios, y en este año 2020, al menos no sé si será por política, por publicidad, porque es año electoral, no lo sé, pero se está realizando estudios sobre las leyes de agua. Entonces, si algún día les toca a ustedes llegar a participar en esto como ciudadanos o como profesionales, creo que es importante conocer estos datos que tenemos, y esperando a lo mejor a ustedes mismos les toca generar estos datos. Yo esperaría para el año 2022 que se volviera a hacer un estudio parecido a este. En este estudio estudiaron diferentes elementos como la presencia de arsénico, boro, cadmio, cianuro, cloruros, cobre, coliformes,
cromo, demanda bioquímica de oxígeno, fenoles, fósforo, hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales, varios parámetros, ¿verdad? En diferentes, digamos, ríos, fuentes de agua en El Salvador. Como ustedes pueden observar, yo aquí he señalado en amarillo los que la mayoría de, bueno, no fui yo, sino que el mismo informe de calidad de agua del 2017 señala en amarillo cuando está fuera de la especificación de las normativas los parámetros. Entonces, entre los primeros parámetros que tenemos fuera de las normativas están los fenoles. Debemos de decir son estos: que su presencia en aguas superficiales se debe a procedencia de actividades domésticas o industriales que contienen agentes desinfectantes. Este año que estamos en pandemia, yo creo que va a salir un poco más contaminados los acuíferos porque estamos usando muchísimos desinfectantes. Hasta eso hay que tener un uso racional. A veces mejor es el distanciamiento social, ¿verdad?, que usar la enorme cantidad de desinfectantes. Entonces, porque es necesario que ustedes sepan que este es uno de los principales fuentes para contaminación por fenoles. Otro de los contaminantes que está en alta cantidad es el fósforo y se da por fosfatos que generalmente se encuentran en los fertilizantes y en los detergentes también, y pueden llegar al agua con el escurrimiento agrícola, los desechos industriales, las descargas de aguas negras. Nosotros que usamos tanto detergente a veces, ¿verdad?, para lavar la ropa, hay que hacer un uso racional de esto. Entonces, este es uno de los otros contaminantes que hay. Luego podríamos decir que hay contaminantes que se deben a la naturaleza de donde estamos ubicados en nuestro país, que es el arsénico, que son nada más puede proceder de fuentes naturales, digamos principalmente en nuestro caso las erupciones volcánicas, la misma forma como está formada la tierra en nuestro territorio, ¿verdad? Pero también puede proceder de conservantes de madera, pesticidas, fundición de metales no férreos, fabricación de aleaciones, semiconductores y la combustión del carbón. Luego, la misma existencia de todo esto hace que tengamos en algunos ríos una alta contaminación por coliformes fecales, pero que finalmente yo diría que se deriva de la gran carga de materia orgánica que se puede consumir por microorganismos y que ellos la pueden consumir aún a condiciones de DBOs, digamos, de demanda bioquímica de oxígeno altas. O sea, ellos pueden persistir también en ciertos ambientes. Entonces, si nosotros vemos el problema del agua en El Salvador, podemos decir lo siguiente: que tenemos el reto de la biorremediación de las aguas. ¿Y en qué consiste este reto? Debemos eliminar los compuestos que hacen que se genere una alta demanda bioquímica de oxígeno. Ya más adelante vamos a definir un poco este término, que creo que ustedes esperaría que ya lo hubieran oído en alguna otra asignatura. Debemos también eliminar una diversidad de químicos sintéticos y debemos eliminar organismos patógenos y virus de las aguas, que esto está como todo entrelazado, como les decía. Al ir eliminando algo, se eliminarán otras cosas, se irán equilibrando otras cosas. En este momento quisiera que reflexionáramos sobre el hecho, y es como me gustaría que hubiéramos estado en clase sincrónica. No sé si ustedes se imaginan cuál es la principal fuente de contaminación de las aguas en la mayoría de ciudades, no solo en nuestro país, ¿verdad?, sino en la mayoría de ciudades. Decir que la mayor fuente de contaminación normalmente son las aguas domésticas, o sea, las aguas generadas por nosotros, por el simple hecho de nuestra existencia, ¿verdad?
generamos aguas contaminadas cuando hacemos el aseo de nuestros alimentos, el aseo personal, cuando hacemos nuestras necesidades biológicas, generamos mucha contaminación al ambiente. Imagínense ahora que están construyendo esos grandes edificios, cuánta agua residual se va a generar de la cantidad de personas que va a estar ubicada en un área pequeña de espacio, ¿verdad? Entonces, pero bueno, seguimos creciendo las poblaciones y la idea es también a través de esta clase hacerlos más conscientes de ello. Veremos que nuestro país tiene una gran carencia de tratamiento de aguas domiciliares principalmente. Estas aguas que, como les digo, generamos nosotros contaminadas, los desechos lastimosamente en muy pocas ocasiones reciben un tratamiento y llegan a los ríos, así, estuarios y al mar. Eso provoca un crecimiento desproporcionado de microorganismos. Ustedes ya saben, esas aguas llevan los microorganismos, incluso los nuestros, ¿verdad? De nuestro sistema digestivo, la E. coli de nuestro sistema digestivo, y hace que se agote el oxígeno en estas aguas. Entonces, por eso las coliformes pueden vivir, porque son aerobias facultativas, pueden vivir incluso en una baja concentración de oxígeno en las aguas. Esto hace que proliferen los microorganismos y que algunos otros organismos acuáticos mueran, como los peces o otros organismos propios de los ecosistemas acuáticos, y finalmente ese desequilibrio ecológico de que prevalezcan los mismos microorganismos patógenos que nosotros desechamos, nosotros los volvemos sensibles a ellos, porque ahora los tenemos en una alta cantidad. Ese es el problema que estamos enfrentando con la situación que les mostraba en la diapositiva anterior. Ustedes lo mismo lo vieron, los números lo dicen, no soy yo, ¿verdad? Sino que las mismas evaluaciones, los estudios lo dicen. Por eso yo quiero enfocarme en el tratamiento de aguas en esta clase. Hay dos fenómenos microbiológicos básicos que se han utilizado para el tratamiento de aguas residuales, y son la descomposición aeróbica y la descomposición anaeróbica. En el caso de la descomposición aeróbica, los compuestos orgánicos degradables se descompondrán, valga la redundancia, ¿verdad?, por la acción de bacterias, de ciertos hongos, y llevarán a un efluente, o sea, una agua con materia orgánica reducida. Luego, los compuestos que sean difíciles de reducir, de degradar, ¿verdad?, por microorganismos aerobios, se pueden tratar de forma anaeróbica. Estos materiales que no se degraden forman un lodo normalmente que debe eliminarse cada cierto tiempo de forma anaeróbica. Entonces, hay sistemas de atenuación que aplican lo de la descomposición aeróbica, y otros sistemas, digamos el relleno sanitario, utiliza la descomposición anaeróbica principalmente. Yo les quiero mostrar un sistema que utiliza los dos, digamos, las dos estrategias, la descomposición aeróbica y la descomposición anaeróbica, que es lo que vamos a ver a continuación. Antes de empezar a describir este diagrama, que como les digo involucra las dos estrategias, la aerobia y la anaerobia, quiero aclarar que hay muchas configuraciones de sistemas de tratamiento y que cada configuración de sistema de tratamiento dependerá de las características del agua de desecho, ¿verdad? Del agua residual. Como dice acá, es el esquema de la planta de tratamiento de Wiesbaden, Alemania, de esta ciudad. Y bueno, que fue descrita esta planta en este artículo
que trataba sobre el destino de los estrógenos en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y veían que este sistema desde la fase aerobia ya había reducido del 95 al 99% de los estrógenos naturales y estrógenos, digamos, sintéticos. Entonces, lo cual es muy importante porque, pues, decir que el exceso de estrógenos en el agua lleva a cambios, ¿verdad? En los ecosistemas, especialmente los peces se ven muy afectados. Y entonces, y bueno, en general todos, pues nos afecta que haya desequilibrios en el ambiente. Como pueden observar acá, empieza siempre, se le da ciertos tratamientos físicos al agua, ¿verdad? Se filtra de alguna forma, se le elimina la arena, ¿verdad? Y se hace pasar a un clarificador primario donde desde ahí se le están separando los lodos, o sea, ciertos microorganismos se les separan y se trata de dejar solo la materia orgánica para esta que sería la primera fase de tratamiento biológico, que sería la aerobia. Esto que ven aquí lo voy a explicar como el tratamiento biológico aerobio y habrá una parte que es eminentemente sin oxígeno, aunque hay agitación, pero es eminentemente sin oxígeno y es la parte de tratamiento biológico anaerobia. Decir de forma importante que al final de la fase aerobia es donde obtenemos el agua tratada y aunque para que conozcan también, a pesar de que ya se ha obtenido el agua tratada, estos lodos también deben ser tratados y por eso es que se realiza la fase anaerobia para obtener hasta el final un lodo, o sea, suelo o desecho, ¿verdad? Es un suelo que tenga una baja cantidad de microorganismos. Vamos a ir viendo uno a uno estas dos fases. En la primera fase, como les decía, tampoco es que se pone el agua así tal cual sale al municipio, sino que se le hace un filtrado para reducir, para quitar aquellas cosas que sean grandes, ¿verdad? Y que a lo mejor no pueden entrar a este sistema. No menciona el artículo que hacen con estos residuos, pero es importante saberlo porque muy probablemente si se le dejan, el sistema no puede funcionar eficientemente. Probablemente pudiera ser, se me ocurre a mí, que esto se fuera a compostaje. Es probable que se vaya a compostaje. Recordar que la mayoría de residuos municipales, residuos domésticos, pueden ser heces, orina, entonces eso puede servir para inocular un compostaje, pero ya no se mete al tratamiento del agua. El agua también se le elimina la arena. En un clarificador primario se sigue eliminando cierto lodo para que vaya la mayor cantidad de agua posible a esta fase aerobia, que no lleve tanto desecho sólido. Como veíamos en el informe de la calidad de agua de El Salvador, las aguas municipales normalmente tienen muchos fosfatos. Entonces aquí ven, en un primer paso lo que hacen es adicionar en un primer tanque, le agregan cloruro de hierro, el cual elimina los fosfatos precipitándolos como fosfatos de hierro en estos dos tanques que son aireados al principio. Entonces probablemente aquí no se ve, pero ese precipitado de fosfatos de hierro lo eliminan ese sólido en esta parte y siguen circulando el agua a través de este tanque y de este tanque. En estos tanques que son aireados, lo que sucede es que la materia orgánica se oxida, ya sea por acción de los microorganismos o la misma aireación ejerce un efecto químico de tal forma que se utiliza el oxígeno como aceptor de electrones y produce tres cosas: CO2, agua, o sea, los microorganismos están, los que crecen, los que permanecen ahí, los que están creciendo, siguen creciendo, produciendo CO2 y agua, pero también como son efluentes, ustedes ya saben, de desechos, más que todo las heces y la orina, que tienen una gran cantidad de
de sustancias nitrogenadas, ¿verdad? Entonces también se produce amonio. Entonces esta es la reacción que se da en los primeros momentos de que se carga el efluente, o sea, el flujo de agua, ¿verdad? Estos son los primeros productos. A este proceso de formar amoníaco se le llama amonificación y es un proceso natural de los desechos de tipo municipal donde la mayor cantidad de material pues son nuestros desechos fisiológicos, ¿verdad? Luego de la amonificación va a pasar al proceso de nitrificación. O al mismo tiempo, ¿verdad? No es, puede ser que sea después, pero tiene que haber una cantidad significativa de amonio que pase al proceso de nitrificación. En este proceso el amonio es oxidado, miren, el amonio es oxidado a nitrito primero y luego a nitratos. A estas dos reacciones que se dan secuencialmente, puede ser que se estén dando de aquí, pero más que todo indicaba el artículo que se daban en estos tanques que ya no están agitados. A estas dos reacciones en los sistemas de tratamiento de agua se le llama nitrificación. Y los responsables normalmente de este proceso son microorganismos aerobios pero autótrofos, en los cuales, ¿qué quiere decir esto? Que su fuente de carbono es inorgánica. O sea, estos efluentes normalmente tienen un pH bastante neutro o alcalino por la presencia de CO2 que se va formando por el crecimiento de los microorganismos o iones bicarbonato y entonces lleva como de forma natural, fíjense, en los tratamientos de agua se da este proceso de nitrificación. Vale aclarar que este proceso también se da en la naturaleza, en el ciclo del nitrógeno, pero se da de forma lenta, o sea, en la atenuación, en un proceso de atenuación también se da la nitrificación. La diferencia aquí es que con la ingeniería del proceso, el hecho de que estos tanques, miren, tienen 9.350 metros cúbicos, son tanques grandes, ¿verdad? Son tanques bastante grandes, ayuda a que se dé un poco más rápido este proceso de nitrificación. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que acá, al llegar al menos del 2% del oxígeno disuelto, o sea, son aguas que tienen una demanda bioquímica de oxígeno bien alta y por tanto se consume muy rápido. Y luego hay bastante fuente de carbono. Los microorganismos usan el nitrato como receptor terminal de electrones. Entonces, en este momento que ya hay suficiente nitrato en estos tanques, se recircula esta agua para que suceda otro proceso. O sea, que los microorganismos sigan creciendo, pero ahora aceptando como receptor de electrones, en vez de tener al oxígeno, tendrán al nitrato. Entonces seguirán creciendo los microorganismos, produciendo dióxido de carbono, agua y ion amonio, pero usando como aceptor de electrones el nitrato. Esto generalmente lo hacen microorganismos heterótrofos que consumirán carbono de fuentes orgánicas, pero como les repito, ¿verdad? Para que quede claro, usarán el nitrato como aceptor de electrones en lugar de oxígeno. Si ustedes ven, entonces el agua, el efluente ya no tendrá solamente bacterias del tipo coliforme, sino que se enriquecerá con otras bacterias autótrofas, otras bacterias heterótrofas que hagan pues estos procesos, la nitrificación y la desnitrificación, además de otros organismos que no necesariamente sean solo bacterias, hongos. Bueno, dentro de los heterótrofos también pueden haber hongos, levaduras, ¿verdad? Todo esto esta agua enriqueciendo de ciertos microorganismos de diversos, ya no tendrá prevalencia de microorganismos patógenos como las coliformes o las enterobacterias, sino que tendrá otros microorganismos. Ya lo vamos a ver más adelante.
Es así que con este flujo, ¿verdad? Con la recirculación del agua a través de estos tanques, se darán muchas reacciones que aquí hemos hecho énfasis en la nitrificación, o sea, en la formación de nitritos y nitratos, y luego la desnitrificación, el consumo de estos nitritos y nitratos formados aquí, hasta formar nitrógeno molecular. Es muy probable que al principio del tratamiento de agua se hayan dado todas las fermentaciones que nosotros mencionamos en la parte de alimentos, ¿verdad? Fermentaciones para producir sobre todo ácidos orgánicos, pero luego que ya los microorganismos que capaces de producir y consumir esos ácidos se van haciendo, van muriendo, eh, se van haciendo presentes otras especies nitrificantes, especies desnitrificantes, de tal forma que se genera este flujo del nitrógeno, de nitrato, luego a nitrito, a óxido nítrico, óxido nitroso, hasta llegar a nitrógeno molecular, que se podría decir es cuando ya el nitrógeno de forma orgánica que existía al principio probablemente en proteínas o en péptidos, ahora ya será un nitrógeno en la forma más elemental, ¿verdad? Que es la forma de nitrógeno molecular. Si nosotros suponemos que la energía ya en los últimos momentos del tratamiento aerobio es dependiente de nitrato y que la fuente de nitrógeno principal que se forma en este sistema aerobio es amonio, se podría resumir el proceso en la siguiente ecuación. Nosotros tendríamos cierta biomasa en presencia tanto de nitrato, que sería el aceptor de electrones, ¿verdad? El receptor de electrones, eh, que la fuente de nitrógeno de la biomasa que se está formando es amonio. Y pues bajo ciertas características de pH tendremos nueva biomasa, tendremos nitrógeno elemental, se habrá formado CO2 y agua, ¿verdad? De alguna forma llegamos a cierto nivel, decíamos, de mineralización. Y esta es la nueva biomasa. Esta nueva biomasa ya es especial porque ya está entrenada como para tratar ese efluente, ¿verdad? Ese tipo de agua residual. Entonces, este lodo secundario es como uno de los tesoros de este proceso porque ya son microorganismos especialmente adaptados a tratar el efluente. Entonces, este es uno de los primeros tesoros de este proceso. El otro tesoro sería el agua, ya con otras características, no como entró, ¿verdad? Al sistema de tratamiento, sino que ya tendrá otras características más inocuas para ser vertida a los ríos, para ser vertida a los cuerpos receptores. Como les decía, voy a hablar de uno de los primeros productos o tesoros, digo yo, ¿verdad? Del sistema aerobio y es el que le da el nombre, digamos, al proceso. A ese proceso se le llama tratamiento de las aguas con lodos activados. Lo que vamos a tener allí, el lodo, verdaderamente lo que es una comunidad compleja de microorganismos que se encuentran en forma de agregados discretos conocidos como flóculos. O sea, este es un flóculo y tiene diversidad de microorganismos. Al principio pueden verse pequeños flóculos, pero conforme esa planta se va adaptando a cierto tipo de efluentes, se forman flóculos más grandes, ¿verdad? Y tiene lo especial de estos flóculos es que tienen que hacer frente a una gama diversa, ¿verdad? De compuestos orgánicos e inorgánicos, tienden a sedimentarse para hacer una separación eficiente de la biomasa y líquidos producidos en el proceso. O sea, lo ideal es que se sedimenten, ¿verdad? Para que el agua libre vaya fluyendo
Y esta biomasa nueva, como se va floculando, es reciclada como lodo de retorno que les mencionaba en la diapositiva anterior. Y como les decía, le da el nombre al proceso, ya que, o sea, ya se le puede decir, ya es un sistema de tratamiento por lodos activados cuando ya está formado estos lodos, ¿verdad? Que son especiales para el tratamiento aerobio del agua. Entonces, este es uno de los primeros productos. Podemos decir más cosas de estos lodos activados. Podemos decir que es un albergue de comunidad compleja de microorganismos. Pues, como les decía, puede haber bacterias heterótrofas, litótrofos, autótrofas, hongos, algas. También tiene otras especies complejas, o sea, no solo microorganismos procariotas y eucariotas más simples, sino que también puede tener protozoos, rotíferos, larvas acuáticas, de insectos, ¿verdad? De superficie, puede ser de insectos internos, de varias especies y crustáceos. ¿Qué sucede? Que toda esta comunidad mantiene el número de patógenos potenciales como E. coli y otras enterobacterias en cantidades controladas, en números bajos, ¿verdad? Y tiene también numerosas bacterias formadoras de agregados como de los géneros Zooglea, Pseudomonas, Chromobacter, Flavobacterium, hongos de los géneros Leucotrix y Thiotrix, ¿verdad? Juntos con muchos otros más, de otras especies bacterianas también. Además, podemos decir que se puede determinar la eficiencia de este proceso de tratamiento con lodos activados mediante la reducción principalmente de la demanda bioquímica de oxígeno del agua, o sea, se está midiendo antes del tratamiento, a lo mejor durante el tratamiento y después del tratamiento, que es lo que verdaderamente, digamos, se quiere hacer, reducir la demanda bioquímica de oxígeno. También esto de la demanda bioquímica dependerá de la aireación, del tiempo de contacto entre el lodo y las aguas residuales sin tratar. Se puede decir que en plantas convencionales, algunos solo harán el tratamiento durante 10 horas. Sí se ha eliminado del 90 al 95% de la DBO y que el menor tiempo de contacto que se puede elegir para una planta de este tipo es que haya reducido al menos el 40% de la DBO. Aunque si dejamos a que solo reduzca el 40%, siempre quedará mucho lodo. También la idea es ir reduciendo los microorganismos, todo este lodo, y que vayan consumiendo toda la materia orgánica. Y lo que se ha observado que cuando se ha reducido la DBO en 95% de la inicial, ¿verdad? Ya el lodo, la cantidad es bastante baja. Entonces son como expertos, ¿verdad? Estos microorganismos, después de haber reducido el 95% de la DBO, ya serán microorganismos expertos para tratar ese nutriente. Serán muy pocos, pero tendremos más agua, ¿verdad? Probablemente. Entonces es de considerar todo esto. En la actualidad, la demanda de agua, bueno, el gasto y la demanda de agua crece cada día, por lo tanto, a pesar de que existe el tratamiento aerobio, siempre se genera una gran cantidad de lodos. Estos lodos se le llamaría el exceso de lodo secundario y debe de ser sometido al tratamiento anaerobio por dos razones. Número uno, el tratamiento anaerobio nos ayuda a recuperar más agua y también nos ayuda a eliminar, digamos, la biomasa o los elementos ya con muy poca cantidad de agua. ¿Qué sucede en el tratamiento anaerobio? Bueno, lo que sucede es que, si ustedes recuerdan, el lodo primario, antes de ser sometido a la digestión, se somete a
a un preespesado tratando de obtener la mayor cantidad de agua para que pueda ser sometida al tratamiento aerobio. Esto por un lado generará ciertos lodos que van al equipo que se le llama digestor junto con el lodo secundario, que es el exceso de lodos de la fase aerobia. Siempre, tanto al lodo secundario como al lodo primario, se les trata de extraer la mayor cantidad de agua posible para poder recircularse en la fase aerobia. Luego, todo el lodo que se ha colocado en el digestor, en este caso de la planta de Wiesbaden, se coloca allí de 3 a 5 semanas a temperatura de 30 a 35 grados para que se forme biomasa microbiana de cierto tipo que convierte, que se está desarrollando, y a la vez que se desarrolla principalmente, se convierte toda la materia orgánica principalmente en biogás. Ese biogás puede usarse para mantener la temperatura del digestor, o sea, los 30-35 grados, o se puede usar para generar electricidad para todas las bombas que funcionan en la planta de tratamiento, para diferentes funciones de la planta. Además, ¿qué contiene ese biogás? Ese biogás contiene aproximadamente 70% de metano y CO2 bajo condiciones óptimas, pero dependiendo de la biomasa, o sea, de los lodos, podrá tener trazas de nitrógeno y sulfuro de hidrógeno también pudiera tener. Esto dependerá de la composición de los lodos. Una vez se ha eliminado la mayor cantidad de biogás posible y que ya no se puede extraer agua, mucha de estos lodos se pasa a un espesante, siempre con la idea de que obtener lo mayor posible de cantidad de agua todavía de acá, y los sólidos se someten a un tratamiento térmico a 200 grados para que después esto lo que hace es eliminar pues la viabilidad de los microorganismos, pueda ser filtrado nuevamente para ver si podemos obtener más agua que se pueda recircular al tratamiento aerobio, y finalmente el último lodo ya libre de muchos microorganismos, ya reducido a una cantidad más pequeña, es estos son sólidos residuales que ya se han deshidratado, pueden llegar a tener un máximo más bien de 20% de agua, y se disponen a un vertedero o se utilizan como fertilizantes orgánicos. Vamos a describir un poco lo que sucede en el digestor. Veremos que en el digestor son todas las actividades cooperativas de diferentes tipos de organismos procariotas que son anaerobios estrictos. Principalmente serán bacterias formadoras de ácido, arqueas, que son metanogénicas, o sea, bacterias formadoras de ácido y arqueas metanogénicas. ¿Qué es lo que hacen estos organismos? Primero, recordar que ese lodo lleva todavía cierta cantidad de compuestos orgánicos complejos, y que lo que harán los microorganismos sobrevivientes, las bacterias acetogénicas, es hidrolizar esos compuestos orgánicos, convirtiéndolos en compuestos monoméricos que durante cierto tiempo los ayudarán a crecer. Sin embargo, también, como ustedes ya saben, en condiciones anaerobias lo que se producirán serán ácidos orgánicos que llevarán a la muerte de muchas de estas bacterias, de la mayoría, lo que hará que en este punto se incrementen las arqueas, siga habiendo cierta producción de ácido, pero al incrementarse las arqueas
metanogénicas, se irá produciendo tanto ácido acético, gas hidrógeno y dióxido de carbono. Pero con esto lo que harán las arqueas metanogénicas es producir principalmente metano. Entonces, las fases que pasa ese biodigestor serían hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis, o sea que, digamos, el ácido orgánico, si bien al principio se producen ácidos orgánicos superiores, luego solamente se producirá el ácido orgánico más sencillo, pero llevará a la muerte de las bacterias y finalmente con la metanogénesis se producirá principalmente metano, de tal forma que los microorganismos que prevalecen al final, cuando se someten esos lodos al calentamiento a 200 grados y a seguirlos separando de agua, son arqueas, ya no son tanto bacterias, sino que son arqueas. ¿Cómo se mide la evolución del efluente en estos dos tratamientos? Se puede medir a través de los siguientes parámetros. Al principio, como todavía el efluente tendrá un poquito de oxígeno, puede medirse el oxígeno disuelto, pues en cuanta más cantidad de material degradable, al principio tendremos un crecimiento de organismos aerobios, pero al crecer estos organismos se irá reduciendo el oxígeno. Quizás uno de los principales parámetros que se mide en este tipo de cultivo, digamos, en el tratamiento de aguas, es la demanda bioquímica de oxígeno, que es el oxígeno requerido para estabilizar o descomponer la materia orgánica. O sea, puede ser tanto por la acción de bacterias como por la misma degradación de la materia con el oxígeno en sí misma. O sea, normalmente cuando hay mucha materia es una gran demanda la que hay. Luego tendremos la prueba de valor de fenol, que consiste en el oxígeno utilizado por una muestra en 4 horas a partir de una solución de permanganato de potasio, o sea, cuánto del oxígeno del permanganato de potasio consume esa muestra de agua. También puede haber otros parámetros como la demanda química de oxígeno, nada más, esta no toma en cuenta a los microorganismos, ¿verdad? A los organismos que sea que estén ahí presentes. También se puede hacer análisis de carbono orgánico total para ver si hay mucho carbono todavía en esta muestra, aunque esta medición realmente se hace en aguas bastante limpias. Luego otra medición es los sólidos suspendidos totales, que es el material residual posterior a la evaporación y secado de una muestra de agua en cualquier momento. Y finalmente los sólidos suspendidos volátiles. Digamos, esta se considera los sólidos suspendidos volátiles. Se considera como la medición de biomasa. Casi se podría decir que si hacemos recuento en placa, tiene bastante correlación con los sólidos suspendidos volátiles, pero como los recuentos en este tipo de aguas son tan altos, conviene más hacer sólidos suspendidos volátiles que hacer recuento en placa. Lleva un poco menos de trabajo y se correlaciona aproximadamente con la cantidad de biomasa que puede haber en este tipo de proceso. Esta es la forma, ustedes podrán leer más o menos cómo se realiza cada una de estas mediciones. Ahora, como les digo, hay ciertos parámetros, requisitos para decir, bueno, esta agua ya está tratada, ya no está tan contaminada, puede vertirse a un cuerpo receptor. Vamos a ver esos requisitos. En el caso de la planta de Wiesbaden, de la que hemos estado hablando, han establecido que para liberar esa agua al río Rin, bueno,
Esta es parte de la norma europea, ¿verdad? Son los límites de descarga para las plantas de tratamiento establecido por las comunidades europeas. Dice que podrá ser liberada al tener una demanda bioquímica de oxígeno de 25 miligramos de oxígeno por litro, una demanda química de 125, sólidos suspendidos totales de 35 miligramos por litro, fósforo y nitrógeno total 2 y 15 miligramos de cada compuesto respectivamente, ¿verdad? Por litro. Ahora, estos dos últimos se aplican nada más a aquellas ciudades donde tienen más de 100.000 PE, que 100.000, el PE es considerado un término denominado población equivalente, que consiste en el flujo medio, diario o mensual de agua que va a ingresar en una planta de tratamiento por la DBO media. Entonces, ahí incluso, ¿verdad? En Europa ya tienen uniformizado este término. Decir que la finalidad, si bien son estos los parámetros los que se persiguen al realizar el tratamiento de aguas, en general nosotros sabemos que lo que se quiere es estabilizar el lodo, reducir olores, que no haya tanto malos olores, ¿verdad? Como a veces pudiera haber en un relleno sanitario antes, cuando ustedes quizás no habían ni nacido, se tiraban así en un terreno, nada más la basura, ¿verdad? Y el agua, bueno, nosotros sí sufrimos, los que vivirán a las orillas de río, ¿verdad? Sufren los malos olores. No, cada vez que pasamos junto a una quebrada, yo creo que ustedes en nuestro país es así, los malos olores en el verano más que todo, a veces más que en el invierno, ¿verdad? También la idea es eliminar parte del agua. Al tratar los lodos, lo que queremos es no eliminar, sino recuperar el agua y reducir el volumen de los lodos, descomponer la materia orgánica y reducir el volumen siempre de esos lodos, ¿verdad? De tal forma que al desechar digamos, el concentrado final, solo sean, digamos, un residuo bajo en microorganismos que no vaya a causar enfermedades. Esto es lo que se quiere con el tratamiento de aguas y con el tratamiento de los lodos derivados del mismo tratamiento de aguas, ¿verdad? En El Salvador quizás la normativa no está tan avanzada y quedará de tarea para ustedes. Yo no sé, no alcanzan, ¿verdad?, a ver todo esto en legislación, pero sí tenemos una normativa que es la siguiente. Se llama normativa sobre parámetros de aguas liberadas a un cuerpo receptor. En la bibliografía les pongo el número, pero decidí solo ponerles dos tipos de agua y los requisitos. ¿Se acuerdan que la DBO en Europa es de 25? Aquí es de 60 para aguas municipales y de 100 para aguas derivadas de la fabricación de uso farmacéutico. O sea, somos más permisivos porque si no nos cuelga la industria farmacéutica si le pedimos más, pero la idea sería de que fuéramos reduciendo estos valores puestos aquí todavía más conforme se van revisando las normativas, conforme tanto las municipalidades como la industria van trabajando en procesos de tratamiento de agua. Si ustedes ven, los valores de DBO, de DQO son muy altos todavía comparados con la legislación europea, lo cual indica que requiere mucho de nosotros como farmacéuticos y bueno, como ciudadanos, en ir apoyando estas iniciativas que nos llevarán no solo a conservar el agua, digamos que nosotros para bien o para mal tenemos buen recurso acuífero, pero tampoco lo podemos ir
gastando, ¿verdad? Debemos de tratar de conservarlo porque no solo, como digo, es conservar el agua, sino que también reducir las enfermedades y hacer buen uso de los recursos naturales, o sea, evitar el deterioro ambiental. Bueno, esta clase salió un poco larga, pero la verdad que yo siento que amerita que reflexionemos en esto, en la importancia del uso de los microorganismos para el cuidado del medio ambiente. Como les digo, si ustedes quieren leer más, cada día salen más artículos respecto a la biorremediación. Como les digo, nosotros ya tenemos una normativa que es la NSO 1349-0109, ¿verdad? Que nos habla sobre cuáles son los niveles aceptables. Ya no es como antes que se podía tirar cualquier agua a los ríos. Y bueno, aún tenemos eventualmente fenómenos, digamos, accidentes ambientales, ¿verdad? Que debemos de evitar. No sé si ustedes recuerdan lo de la melaza allá en Occidente, que resultan muchos peces muertos, ¿verdad? Esperemos que el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues cada día pueda controlar más estos eventos y reduzcamos estos accidentes. Bueno, jóvenes, hasta aquí llega la clase. Si tienen alguna pregunta, ya saben que estoy atenta en el correo y nos vemos para la próxima. Chao.